Ya lo he dicho muchas veces en este canal, el año 2020 ha sido complicado. La aparición de un nuevo virus que más tarde se convertiría en una pandemia mortal, esparciéndose a casi y por no decir a todos los países del mundo. Tal situación ha puesto al mundo de rodillas, afectando principalmente a la economía mundial y al estado físico y emocional de las personas, debido a una cuarentena de carácter obligatoria. El COVID-19 ha cambiado el estilo de vida que teníamos acostumbrado. Quizás en algunos países la cuarentena ha terminado. Sin embargo, las cicatrices aún están latentes en sus habitantes. De la misma manera, también tenemos el ejemplo de aquellos países que han retrocedido y han vuelto a la cuarentena. Sea como sea, ya nos quedó más que claro que una pandemia es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Como muchos en mi audiencia sabrán, el COVID-19 no es la primera pandemia, ni mucho menos la más letal que ha vivido la humanidad. No. Históricamente hubieron muchas, pero muchas más pandemias. Desde la peste del junianismo hasta la viruela, desde la gripe española hasta el SIDA, el ser humano siempre se ha enfrentado a enfermedades realmente peligrosas. Y debido a que en los tiempos en que estas pandemias tuvieron su auge, la ciencia de la medicina no estaba ni por asomo avanzada. La humanidad pagó con millones y millones de víctimas mortales estas enfermedades. Si nos diéramos a la tarea de investigar cuál ha sido la peor pandemia que la humanidad ha vivido, no sería para nada un viaje alentador, pues repasaríamos los años más oscuros de la historia. Pero la respuesta sería contundente. La peor pandemia de la historia de la humanidad ha sido la peste negra o peste bubónica. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor pandemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano, en los siglos VI y VII. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. La peste bubónica tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir apenas entre pobres y ricos. Quizás por esto último, afectaba a los mendigos, pero no se detenía ante los reyes. Tuvo tanto eco en las fuentes escritas, en las que encontramos descripciones tan exageradas como apocalípticas. Sobre el origen de las enfermedades contagiosas que circulaban en la Edad Media, hubieron explicaciones muy diversas. Algunas, heredadas de la medicina griega clásica, atribuían el mal a los miasmas, es decir, a la corrupción del aire provocado por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel. Hubo quienes imaginaron que la peste podría tener un origen astrológico, ya fuese la conjunción de determinados planetas, los eclipses, o bien el paso de cometas, o bien geológico, como producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases o efluvios tóxicos. Todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales achacables a la cólera divina por los pecados de la humanidad. Sin embargo, nadie en aquel tiempo pudo dar con la respuesta correcta. ¿Cómo se transmitía entonces esta enfermedad? Únicamente en el siglo XIX
se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la pandemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica. Y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente pero casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores, y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilio a los humanos con su picadura. La peste era pues una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas, lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentaban estos roedores. Circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios, como los barcos. La bacteria rondaba los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Transcurrían entre 3 y 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes, y tal vez una semana más hasta que la población no adquiría conciencia plena del problema en toda su dimensión. La enfermedad se manifestaba en las ingles, axilas o cuello, con la inflamación de algunos de los nódulos del sistema linfático, acompañada de supuraciones y fiebres altas que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirio. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene el término peste bubónica. La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria, pero había otras variantes. La peste septicémica, en el cual el contagio pasaba a la sangre, lo cual se manifestaba en formas de visibles manchas oscuras en la piel. De ahí el nombre de muerte negra que recibió la pandemia. Y la peste neumónica, que afectaba al aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante, que podía dar lugar al contagio a través del aire. La peste septicémica y la neumónica no dejaban sobrevivientes. La peste negra de mediados del siglo XIV se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. El punto de partida se situó en la ciudad comercial de Cafa, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. En 1346, Cafa estaba siendo asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Se dice que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados, arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los muros. Pero es más probable que la bacteria penetrara a través de las ratas infectadas con las pulgas a cuestas. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la pandemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo a los bacilos hacia los puntos de destino en Italia, desde donde se difundió por el resto del continente. Una de las grandes cuestiones que se plantea es la velocidad de propagación de la peste negra. Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste neumónica o pulmonar, y que por su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido. Sin embargo, cuando se afectaban los pulmones y la sangre, la muerte se producía de forma segura y en un plazo de horas, de un día como máximo, y a menudo antes de que se desarrollara la tos expectorante, que era el vehículo de transmisión. Por tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía solo podía producirse en un tiempo muy breve y su expansión sería más lenta.
Los indicios sugieren que la peste fue ante todo de peste bubónica primaria. La transmisión se produjo a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas, entre las mercancías o en sus propios cuerpos, y de este modo propagaban la peste sin darse cuenta ahí donde llegaban. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Estas ciudades, a su vez, se convertían en nuevos epicentros de propagación a escala regional e internacional. A pesar de que muchos contemporáneos huían al campo cuando se detectaba la peste en las ciudades, en cierto modo, las ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento porque las pulgas tenían más víctimas a las que atacar. En efecto, se ha constatado que la progresión de las enfermedades infecciosas es más lenta cuanto mayor es la densidad de población, y que la fuga contribuía a propagar el mal sin apenas dejar zonas a salvo. En cuanto al número de muertes causadas por la peste negra, los estudios recientes arrojan cifras espeluznantes. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa. Sin duda alguna, la peste negra dejó cicatriz en Eurasia y una oscura historia en la humanidad. Si comparáramos a la peste negra con el COVID-19, este último se quedaría prácticamente en pañales en cuanto a letalidad se refiere. Sin embargo, algunos estudiosos recientes han encontrado algunas similitudes en ambas pandemias. Se ha demostrado que la principal forma de contagio de ambas enfermedades es el contacto físico con personas infectadas, por lo que podemos asegurar que la mejor medida de prevención es el aislamiento social, pues como se mencionaba en el artículo, esta estrategia fue uno de los procedimientos que se incorporaron en los dos casos, con la gran diferencia de que la tasa de contagio y mortalidad de la peste negra fue mayor, debido a que las personas podían contagiarse al mínimo contacto con una persona infectada. Otro factor importante en esta comparación es que en aquellos tiempos la población era mucho más vulnerable que la actualidad, debido a que no se contaba con una Organización Mundial de la Salud, no existió insumos y medicación moderna, y no se disponía de medios de comunicación que informen a la población sobre métodos de prevención y protección. A la fecha de subido este video, el COVID-19 ha matado aproximadamente a 961.300 personas a nivel mundial. La peste negra mató en su tiempo a aproximadamente 200 millones de personas. 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en Europa, junto a otros 40 a 60 millones en África y Asia. Algunas personas afirman que la peste negra mató a más personas que la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y se estima que si la pandemia se hubiese extendido a América y Oceanía, quizás la humanidad se hubiera extinguido. Muchas gracias, querida audiencia. Si el video te ha gustado, me ayudarías mucho dándole like y compartiéndolo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para saber cuando subí un nuevo video. Yo soy Dark Art Dark y nos vemos en el próximo video.